Bueno, listo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro programa de Conversando con CISOs. Mi nombre es Edgar Rojas desde Estados Unidos, calientito por acá ya, llegando el verano o la primavera. Y ahora, desde Bogotá, pues Andrés Almanza y Víctor Vázquez, quien es nuestro invitado de honor. Antes de comenzar, la invitación a que nos acompañen en el Tactical Edge en mayo 12 y 13, que ya queda un mes y ese mes va a llegar rapidito, rapidito. Y bueno, pues esperamos que nos acompañen de verdad. La plataforma que estamos utilizando este año ofrece unas capacidades interesantes, unas cosas, opciones interesantes de tener videollamadas dentro de la plataforma misma para tener conversaciones uno a uno en video o para tener reuniones en grupo. Y varios de los patrocinadores están haciendo unas cosas interesantes. Por ejemplo, la gente de AIG, American Intelligence Group, van a hacer en su propio salón virtual un CTF, un Capture the Flag, en vivo con unos precios interesantes. Así que los invito a que se registren en tacticaledge.co, mayo 12 y 13. Bueno, comenzamos entonces con Víctor. Víctor, bienvenido. Esta es la segunda vez creo que estás con nosotros en este programa, pero bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Edgar y Andrés, por la invitación y complacido de acompañarlos este día en este compartir de experiencias. Exacto. Y Víctor, tú compartiste hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, un tema muy interesante que inclusive es parte de ISACA, ¿no? Primero Sí, dinos sí. acerca de ti. Tú eres el dueño de KPMG Colombia ahora, ¿correcto? No, no, yo trabajo en KPMG hace 23 años, Ajá. siempre relacionado con temas de riesgos de tecnología y seguridad, prestando servicios en esos temas y acompañando a las compañías a mejorar su postura de seguridad y de riesgos. Excelente. Y en ISACA. Adicionalmente, en tema de voluntariado, estoy trabajando con ISACA desde la junta directiva hace aproximadamente 5 años y ya este segundo periodo y último como presidente de la asociación que agremia pues a un grupo de profesionales interesados en estos temas en Bogotá. Excelente. Entonces voy a tener que contactarte porque yo me estoy preparando para tomar el C-Risk. Así que para que me ayudes con el chancuco. Eso hay que estudiar, hay que estudiar. Sí, Bueno, hay que estudiar, hay que estudiar. Exámenes de ISACA hay que estudiar, hay que no. contextualizarse y estudiar bastante. Excelente. No, listo. Entonces, sí, aquí, de verdad, muchas gracias por acompañarnos a todos. Aquí nos están dando las buenas tardes desde Argentina, desde Colombia, de varias partes de México. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, como ya comentado, hace un par de semanas, Víctor compartió en sus redes de LinkedIn una gráfica de ISACA y me encantó. 10 tips para conversar de ciberseguridad con su junta directiva. Y es basado en un estudio de ISACA que dice que el 87% de los profesionales del C-Suite y de la junta directiva les falta ¿cómo queda? Confianza en el tema de iniciativas de ciberseguridad. ¿Sí? Cultura, ¿no? Cultura. Cultura y conocimiento. Exacto. Entonces, pues son dos cosas que de una ya pues colocan como una pared, una barrera para comenzar esa conversación entre los CISOs y la junta directiva, ¿no? Y es un alto porcentaje, 87%, eso no es Bastante. bastante alto. Entonces esos son 10 tips, vamos uno por uno, comencemos con el número 1, que dice que el CISO debe conocer los riesgos de ciberseguridad de la organización. No, más que el CISO, eso es yo digo, la junta directiva, comités de auditoría deben conocer sobre cómo está la organización en
en este tema de ciberseguridad. Porque lo que encuentra uno en esas juntas directivas son profesionales muy enfocados al tema financiero, ¿no? Y a temas comerciales. Pues sí. Muy pocos temas de tecnología y mínimo el tema de ciberseguridad. Entonces, yo pues creo sí, que pues, esa es parte de la falencia, ¿no? pero es algo que venimos conversando con Andrés y aquí en el grupo, que las organizaciones están aquí para hacer negocios, para generar ingresos. Y el producto en la mayoría de las organizaciones no es ciberseguridad, pero Sí, también es nos administrar el riesgo. es Es administrar administrar el el riesgo riesgo. y el riesgo cibernético pues está disparado. Es que ese es el Exacto. punto. Ahora, Ese es el punto, administrar el riesgo. Y eso sí es un deber de toda junta directiva, porque ahí Víctor me pone a reflexionar sobre lo que siempre digo. Entonces al CISO le está faltando, es como educar a la junta, Víctor. Sí, sí, yo pienso que es eso. En las juntas que yo he participado desde comités de auditoría, lo que nota uno es eso, o sea, sí, porque escuchan en noticias, ciberseguridad, chévere, pero realmente no se hace ese análisis de primero, o sea, qué tan expuestos estamos. mm, No se hace, no sé, ese análisis de madurez, o sea, hay diferentes metodologías, herramientas públicas, hay privadas, que muchos. me permitirían hacer ese diagnóstico y se confía mucho que no es malo confiar en las personas que están ahí, pero sí deberían tener una visión independiente de cómo están las compañías en, en sus temas de riesgos de ciberseguridad, desde los diferentes frentes que evalúan este tipo de metodologías. Entonces eso ayudaría mucho a tener esa visión y empezar a aterrizarlo y a conocer más, porque también el problema también es que el CISO le va a hablar en temas muy técnicos, hay que hablar en Pues temas de negocio. ese es el segundo puntito, pero antes de saltar al segundo, sigamos con el primero. ¿Cómo hace el CISO entonces? ¿Qué puede hacer el CISO para conocer esos riesgos? Digamos que la junta directiva no quiere escuchar al CISO, entonces el CISO puede, o la CISO puede, está en toda la libertad y debe tomar el liderazgo, ¿correcto? De hacer un estudio interno con sus propios recursos para educar a la junta directiva y traerle la información que ellos piensan que deben tener, ¿correcto? Sí, yo creo que o sea, los CISOs al final todos hacen sus evaluaciones y saben cómo están sus compañías en tema de riesgos. Lo que falta es subirlo de forma adecuada. No tan técnico que vulnerabilidad X o Y o Z, sino en términos de negocio para que vean ese valor. Y Riesgos en términos de impacto, cuantitativos o cualitativos. Aquí si se comenzamos puede, con, o las dos, o sea, hay negocios que se puede cuantificar, ¿no? O sea, si exacto. Pues la tengo y mayoría sí. materializan tal tema, eso afectaría a la compañía y puede generar estos impactos financieros y de imagen y en fin. Reinaldo Ayala tiene una pregunta y dice si puede mencionar algunas de las herramientas públicas para hacer ese diagnóstico. O sea, Pues está el el NIST, NITS. el NIST NITS, CSF, hágale. El problema es que tiene que pues, aprender cómo utilizarlo, pero es público, es gratis. sí, el NITS, ISACA tiene, bueno, que no es público, pero sí se puede adquirir. ISACA tiene como ISACA es el dueño del CMMI, dentro del CMMI ellos sacaron como una línea de negocios donde está una evaluación de, de madurez, que se puede pues, comprar como el servicio y hacer evaluaciones para ir mirando cómo va evolucionando el sistema, el nivel de madurez de ciberseguridad de la compañía. Pero yo creo que la principal fuente es el NITS, El que NIST. está el NITS. Sí, Yo creo el que es el, CSF, exacto. Y yo me acuerdo la primera vez que yo comencé a utilizar el CSF, hace como unos 3, 4 años atrás, simplemente entré en YouTube y hay muchas información en YouTube que te muestran cómo personas han utilizado CSF y cómo ellos han creado sus propias páginas de Excel y te da muchas ideas de cómo utilizarlo. Así que ahí está. John Selly también dice el ISO 31.000. pero el 31.000 es más, es de riesgos en general, no de riesgos cibernéticos. Exacto, exacto. Una Pero buena bueno, entonces la herramienta, herramienta pero es esa, el CSF, ahí está esa.
Y muy interesante. Inclusive en una de las charlas que hicimos hace el año pasado con Andrés aquí en Conversando Concisos, búsquenos ahí estuvimos hablando acerca de cómo medir riesgos y utilizar el CSF, y se me olvidó la otra herramienta, que en este momento se me olvidó el nombre, pero ahí tenemos un episodio muy interesante donde conversamos acerca de ese tema. Está en el canal de YouTube para que ustedes lo vean. Bueno, entonces vamos al segundo punto, que es muy importante, que ya lo había tocado Víctor, y es el tema de la comunicación. Listo, ya aprendiste el riesgo, y lo que tú estabas diciendo, Víctor, que la mayoría de los ISOs hablan de manera muy técnica. Y entonces dicen, es bueno que los ISOs tengan ese conocimiento, pero ahora tienen que comunicarlo de una manera clave y clara, ¿no? Una manera muy clara para que la junta directiva entienda de qué carajo estamos hablando. ¿Cómo hacemos eso, Víctor? Yo creo que la gran debilidad de los ISOs es por el tema de que vienen de un tema técnico, es el tema de comunicación y competencias blandas. Entonces hay que trabajar fuerte en desarrollar esas competencias blandas y de venta, porque el venta no es salir a vender un servicio o no sé, algo, sino también es vender lo que hace uno dentro de su trabajo diario. Y para el sitio hay que vender, o sea, ¿por qué es importante seguridad? ¿Por qué es importante hacer las inversiones? Que muchas veces, si no sale una norma que exige que necesito esta estructura y pues no se logran esos patrocinios de la alta gerencia. Entonces el problema es, yo pienso que es cómo comunico, cómo estoy comunicando hoy en día las necesidades de la compañía, el impacto de esos riesgos, cómo le llevo la información, porque si le llevo una serie de vulnerabilidades alto, medio o bajo, pues a alguien financiero, que son los que están ahí tomando decisiones, pues no le hace mucho sentido. Perfecto. Entonces hay que desarrollar esa habilidad de comunicación y de saber qué le llevo a qué nivel y cómo se lo llevo. Es que ese creo que para desglosarlo ahí, inclusive una vez lo hablamos con Edgar, porque siempre lo hemos puesto como un lenguaje común, el lenguaje común para todas estas instancias. Cuando empiezo, como dice Víctor, a saber a quién le llevo qué, siempre el lenguaje común va a ser riesgos. Los riesgos van a ser como una forma natural en que muchos de los interlocutores van a poder entender lo que un profesional de seguridad en un momento determinado tiene que estar comunicando. Pero yo creo que ahí Víctor pone un punto muy importante, es conocer las audiencias. Muchos profesionales de seguridad no se toman el tiempo, ni siquiera hay, a veces uno lo nota, yo que lo dicto clase, cuando uno le pregunta a usted cuál es la diferencia entre un board, una junta directiva y un comité ejecutivo. Entonces la gente piensa que es lo mismo y no es lo mismo. Y entonces como no lo entienden, llevan el mismo mensaje y claramente no cala. Sí. Ahora, en conversaciones y saber también, o sea, cuál es, no solo el nivel, sino quiénes están ahí sentados. Exacto, conocerlo, ¿Qué les perfilarlo. ¿Qué es lo importante para ellos? Por eso, un amigo mío que es un suizo muy importante acá en Estados Unidos, él siempre me dice que, y varios me han dicho que lo que ellos hacen es, ellos establecen enlaces de comunicación con los diferentes directores de las diferentes organizaciones. Y hacen, durante todo el año se reúnen con ellos periódicamente para entender el negocio de cada una de estas personas y luego tener la conversación de los riesgos que ciberseguridad implica para el negocio de esas personas, para lo que es importante. Y entonces teniendo estas conversaciones durante el año con esas diferentes personas, cuando llegan a las reuniones de la junta directiva, primero que todo ya conocen a todos. Segundo, ya todos saben que tú eres una persona que está tratando de ayudar y conversando en temas que ellos conocen. Entonces ya hace un poco más la labor un poco más simple en esa reunión. O sea, para mí que el tema de la comunicación es todo el año completo con todos los que son los dueños de los diferentes negocios, para cuando lleguen a esa reunión con la junta directiva ya han abonado mucho terreno, porque tampoco pues pueden decir que llega Edgar el día de la reunión y todo el mundo va a saber qué carajo voy a hablar. Y yo, inclusive en las reuniones de esas, mucha gente apenas tiene, ¿qué? 3 minutos, 5 minutos. Por mucho. Y no va a poder decir todo lo que tiene.
Para poder comunicar y entenderlos a ellos toca conocer la estrategia de la compañía. Muy bien. Pues es bueno hacer esos recorridos, o sea, no solo en ese espacio de comité, sino hacer recorridos con ese stakeholder, conocer qué le duele, ¿Qué le duele? en qué le ayudo yo, cuáles sus objetivos. Y desde ahí, pues, se vuelve más vendedor. Por eso una de las charlas que tuvimos, Andrés, que tuvimos al CEO de Oracle en Latinoamérica, ¿te acuerdas? Y lo tenemos ahí grabado en el canal de YouTube también para que la vean. Él habló acerca de esto. Y Víctor, a ver si tú estás de acuerdo, que él dijo que toda la mayoría de las empresas, las juntas directivas, ya saben lo importante que es ciberseguridad. Ya no tenemos que ir a venderles ciberseguridad. Lo que sí tenemos que ahora es, como tú dices, Víctor, es comunicar cuáles son los riesgos y ser como aquellas personas que les tratan de decir, mira, allá en la esquina, al lado derecho, cuando hagas una vueltita ahí, va a haber un huequito ahí en la carretera, así que mantente hacia la izquierda para que no te pegue. Ser esa clase de persona, dice. Sí, como no sé, el guardaespaldas, el que le ayuda a cubrir y a que no se pierda la plática. Exacto. Ser más estrategia que lo que siempre decimos que los negativos, los doctor no, y cosas así. Entonces el tema de la comunicación es muy importante, el tema de las habilidades blandas. Víctor, ¿cómo entonces podemos nosotros mejorar nuestras habilidades blandas? ¿Tú qué recomiendas? A mí me sirvió mucho cuando busqué certificarme en PMP. Ahí tiene algo muy interesante que habla de eso, o sea, cuáles las competencias que desarrollar, porque al final un CISO también es un gerente de proyecto, de sus propios proyectos, y tiene que manejar recursos, muy buen punto. Tiene que comunicarse, y uno de los puntos bien importantes de todos estos marcos es la comunicación. Y si hay que buscar, o sea, uno que viene de una vertiente técnica tiene que estar constantemente capacitando, y si no es fuerte en eso, buscar los medios para lograrlo, con lecturas, cursos, diplomados, especializaciones, porque solo eso no llega. Yo me acuerdo que yo tengo... Sí, hay que leer. Y mirar cómo aplico eso en la vida real, o sea, no quedarse solo con el estudio, sino venga, cómo lo aplico en mi día a día. Y no, y como tú dijiste algo muy bueno, muy interesante, que es convertirse en un comercial, en una persona de ventas que sepa cómo comunicar el mensaje de una manera correcta. Y hay muchos libros en eso, ¿correcto, Andrés? Tú que eres el que se lee un libro por día. No tanto como que me lea un libro por día, pero es que hay muchas cosas, y yo soy de los que creo hoy firmemente que la seguridad pasa por muy buenas conversaciones. Entonces el CISO tiene que desarrollar unas muy buenas conversaciones. Conversar es un arte que nosotros como ingenieros infortunadamente no lo aprendimos. Por ejemplo, Víctor dice algo que es muy importante, y es, nosotros somos gestionadores de muchas cosas, pero esa gestión pasa más por las conversaciones que tengamos que por las acciones propiamente dichas, ¿sí? Por eso es que desarrollar a mí me gusta mucho más hablar de capacidad humana, más que habilidades blandas. Hoy como que muchos se han puesto de acuerdo, estos son capacidades humanas. Conversar es una capacidad humana, ¿sí? Y se aprende con la práctica. Converse, para que usted empiece a entender primero qué le va a pasar a un CISO normalmente. Eso lo digo ya desde la experiencia de coachar a otros CISOs y de hacer coaching con otros. Y es, ¿qué le va a pasar? Que al principio habla, pero no escucha. Después, en la medida en que empieza a practicar, empieza a hablar menos, y aún así su nivel de escucha incrementa, pero no escucha en profundidad. Y va incrementando, y entonces habla menos, escucha más, hasta que escucha en un gran porcentaje y tiene el lenguaje adecuado que va simplemente a fluir. No necesita así, claro, yo les puedo dar literatura es lo que hay. Hay un libro que se llama El arte de escuchar, por ejemplo. Sí, y ese es muy bueno. Y tiene tips muy interesantes que le dice, hable menos, escuche más y practique todo el tiempo cuando usted esté hablando. Un ejercicio simple. Cuando usted habla, usted se escucha, sabe lo que dice, entiende lo que se dice usted mismo, entiende lo que usted mismo se dice. Sí. Eso es un ejercicio personal. Algunas veces me confundo, yo digo, si me confundí yo, se confunde el resto de la gente. Tal cual.
Hay otra herramienta que hay muchos cursos, la LinkedIn Learning. Sí. Tiene muchos cursos que pueden ayudar a eso. Y los de Harvard Business Review también hay, excelente fuente. Hay unas herramientas excelente muy buenas. fuente. Sí, sí. Excelente Es buscarlas y hay muchos. Caterina Salazar, gracias por acompañarnos y por lo que el comentario dice. Los CISOs y áreas de seguridad debemos ser como los médicos, saber qué le duele al paciente para ser unos buenos asesores, saber comunicar y ser unos buenos evangelizadores, ser unos agentes generadores de cambio, tener empatía, ponernos en los zapatos de la empresa, la retroalimentación de la comunicación. O sea, todo lo que ella dice es perfecto. Eso es básicamente el tema y yo le complementaria, ¿no? Que eso es práctica, eso no viene de la noche a la mañana. Exacto, practiquen, chicos, practiquen. Lo mismo que dice Carlos también, pues bueno, Carlos, bienvenido, hace rato que no te veíamos por ahí. Dice, bueno, muy acertado el comentario de Andrés, habitualmente no escuchamos. Alguno decía que uno aprende cuando escucha, pero cuando habla solo escucha algo que ya sabe. Correcto, y estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Magda dice, el CISO tiene muchas historias de ciberataques que generan mucho interés en las juntas. Eso es cierto, Magda, sin embargo el CISO abusa del factor miedo cuando cuenta esas historias. No, y el tiempo, dice Víctor, tienes 3 minutos. Entonces lo que tenía que comunicar se le fue una historia. Entonces, ¿cómo cuentas una historia de un ataque? Dale, Víctor. Sí, toca aprovechar muy bien ese espacio, entonces toca, ¿en qué momento se cuenta la historia? Exacto. ¿En qué momento es el adecuado? Invítenos a estas reuniones virtuales todos los miércoles y ahí conversamos con la junta directiva y ellos entienden porque también en un momento también dijimos que hasta qué punto es el CISO que es responsable de crear este puente hacia la junta directiva. O sea, en algún punto tiene que ser también del otro lado hacia el CISO, ¿no? Porque si no, nunca esa comunicación siempre es de one way, como decimos, y tiene que ser una comunicación bidireccional. Bueno, vamos al tercer punto que es muy importante. Y dice que debe conocer los controles de seguridad que están dentro de la organización. Conocer qué es lo que tiene y pues dónde están sus puntos débiles, ¿no? Sus puntos buenos y sus puntos débiles, muy importante. Me imagino ahí, Víctor, de nuevo, haciendo un buen estudio, un gap analysis, un estudio de risk analysis, nos da un buen mapa. Pantallazo, ¿no? Sí, un mapa de cómo están a nivel de controles y de la efectividad de esos controles. Que hay veces, y también lo que yo he encontrado es que tienen muchas cosas que no son controles. Entonces, a veces tienen esa deficiencia. Reportes, no sé, generalmente son reportes que son cargas de trabajo, pero que controlan nada. Pero porque falta ese línea entre ese control que me está mitigando. ¿Sirve o no sirve? Y realmente sí mitiga porque tengo un poco de controles y los riesgos siguen creciendo. Entonces, estamos sobredimensionando controles y sobredimensionando que también es donde, no, entonces para eso tengo que comprar X, Y, Z, herramienta de tecnología, que al final, y el riesgo sigue igual, ¿no? Entonces, ¿qué estoy controlando? Jorge Gallardo tiene una buena pregunta porque parece que toda la conversación nos estamos enfocando en el tema de riesgos. Y la pregunta de Jorge Gallardo, Jorge, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Esta para Víctor. ¿Es condición necesaria que haya un área o responsable formal de gestión de riesgo en la empresa? Pues es ideal, pero al final cada área debe ser responsable de identificar los riesgos, que es como el pecado que hay en las compañías hoy, o sea, se delega todo, el área de riesgos identifica, evalúa, no, o sea, y es la gran falla, si no hay un responsable del riesgo, no hay un responsable del control, pues ahí empezamos fallando, porque si no hay alguien que lo administre, que lo monitoree, pues se pierde. Y hablando de experiencia, porque ese es un tema,
¿qué tal si la empresa no tenga un área de riesgo? No tenga un programa de riesgo organizacional. Porque en el proyecto donde yo estoy viviendo en este momento, uno de los proyectos que estoy viviendo, uno de mis clientes no tiene un área de riesgo. Pero la cultura, ¿qué tal es? Porque depende de muchos factores, ¿no? Si no hay, Ahí vamos. si no hay riesgo y no hay cultura, están en el Ahí peor sí, de los mundos, ¿no? exactamente, están Ahí en el peor vamos. de los mundos. Ahí vamos. Sí. Pero El es una área de empresa. riesgo ayuda como a, pues a que no, a que ir Pero como por un camino. pero la pregunta entonces de nuevo regresa. Bueno, no hay, entonces, ¿qué hacemos? Nos asumimos esa responsabilidad y ayudamos a la empresa a ver la importancia de tener esto y comenzamos a generar y a diseñar un programa de riesgos para la empresa, sabiendo que estamos llenos de trabajo y no podemos hacer más, pero vemos que hace falta eso. ¿Cómo le hacemos en ese asunto? Buena pregunta, ¿no? Pero no, pero Primero, yo, pues ayudar a la organización a generar esa cultura. Yo creo que al final es cultura. Si no hay cultura, va a ser muy complicado cualquier esfuerzo Pero mira lo que que se dice tenga. Jorge, lo que dice Jorge Gallardo, que ese es un caso muy eso, común. No hay área de riesgos. sí, sin embargo, yo ahí sí soy el abogado del diablo. Cuando uno va a una organización así no tenga área de riesgos. Administran riesgo, empíricamente. Exactamente. Que de pronto lo que no pasa es que administren nuestro riesgo de ciberseguridad, pero muy probablemente si vamos y hablamos con el financiero, supongamos el peor de los mundos, no hay área. Pero tú vas y le preguntas al financiero y el O el financiero tiene en la administrativo. cabeza o el administrativo tiene en la cabeza esa tarea. Entonces, ¿qué es mejor? Trabajar con él para hacer que se incremente esa vista que él tiene o Claro. crearlo desde afuera. Yo diría, yo no voy a perder el esfuerzo yo prefiero ir y coaunar esfuerzos con esa persona y decirle, oiga, mire, miremos esto, organicémoslo de una mejor manera y caminemos juntos, Pues porque crear un excelente. área de gestión de riesgos de la noche a la mañana, eso no va a No, pasar. eso Eso no va a no pasar. va a pasar. Eso no va a pasar. Pero de nuevo, eso es parte del tema de la comunicación, ¿correcto? Y ese es el parte de convertir el CISO, convertirse en estrategia, algo estratégico de la organización y no como le dicen, un afterthought, que venimos después. Entonces es muy interesante. Pero entonces conocer los controles que tenemos y la eficacia y de nuevo, utilizando las herramientas que ya hemos conversado, el NIST CSF, haciendo un gap analysis. Si lo quieren hacer muy bien, un Business Impact Analysis, ¿no? Un BIA, pero ya estamos hablando de, de temas mucho más avanzados, pero si las empresas tienen un grupo que puede hacer un BIA o un BIA, utilicen toda esa información para conocer dónde estamos parados. 4 dice comunicar lo que... Las necesidades de control. Que puede que Exacto. tenga controles, pero falta implementar controles. Pues ahí viene, está atado al número 3, sepa qué tenemos y luego ahora cuál es... Me faltó. Exacto. Ahí es donde viene el gap analysis, ¿correcto? Sí. Un Sí, security hay que assessment. identificar eso y tenerlo claro, y ahí es donde va el proceso de venta, ¿no? Porque ahí se requieren inversiones. Entonces hay que saber vender qué capacidades necesito desarrollar tecnológicas y de personas, porque a veces también son las dos cosas, ¿no? Puedo tener la mejor tecnología, pero si no tengo la gente que la opere, o puedo contratar un tercero que me ayude, pero si no lo monitoreo, pues empiezo a tener problemas. Y yo creería que ahí hay una buena tarea para los CISOs y es desnudarnos un poco de esos ideales, ¿sí? Porque a veces muchos CISOs cometemos el error de querer los ideales, entonces identificamos un pocotón de controles y los queremos todos de una sola vez. No, Sí, pues el tema... sí, entonces para eso están las prioridades que se tienen que Claro. asignar ahí y que seamos menos idealistas y más pragmáticos y prácticos en que es a lo que le sirve el negocio en un momento X. No, porque es que uno encuentra CISOs que dicen, no, es que la norma ISO dice que la declaración de aplicabilidad tienen que ser los 113 controles. Yo lo he escuchado muchísimas veces. Suerte con eso. Y le dije, ¿y tú vas a implementar 113 controles? ¿De dónde vas a sacar la plata y el tiempo? No te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Hay que priorizar, por eso Sí. Por eso parte volvemos a riesgos, con los riesgos que me ayuda a hacer ese filtro, Sí. a filtrar y irme a Sí. lo crítico, a lo A importante, lo esencial y lo... Exacto. Y de nuevo, sí, o sea, estamos hablando que los CISOs tenemos
muchas tareas que hacer. O sea, no, tenemos mucho que hacer. Hasta el momento, les comento, no he escuchado que los ISOs tienen que ser súper técnicos. ¿No? No será que será uno de los puntos hacia abajo, pero los primeros 4 puntos no veo que el CISO tenga que ser súper técnico, tener un CCI o cosas así súper, Pero súper. Edgar, esto lo hemos venido discutiendo muchas veces y casi que el consenso siempre ha sido, hoy los ISO puede que de pronto necesariamente tendrán que conocer de la tecnología, pero para hacer una administración como un poco más y llevar un liderazgo un poco más avanzado de la ciberseguridad, obviamente tiene que transcurrir un proceso, pero muy probablemente esas son cosas que con un buen equipo se pueden solventar, ¿sí? Como lo hemos hablado. Mira, recuerda, ya que lo pusiste ahí, la conversación con el Chief Operation Officer de Oracle. Carlos, ¿cómo se llama? Carlos, Carlos. Carlos, sí. Carlos, sí. Entremos al quinto. El quinto tiene que ver con financiero, ¿no? O sea, ahí es donde se vende. ¿Cómo cuantificar eso, ¿no? De alguna forma, Exacto. esos impactos y en términos de negocio, que es lo clave. Si A no, ver, los cuantifico, pero me inventé una cifra de porque por allá en Europa un estudio dijo que tal cosa no, tengo que aterrizarlo a mi industria, a mi negocio y a mi compañía. le voy a colocar un ejemplo de la vida real. Eso parece, no había una canción, ejemplo de la vida real, del grupo Nietzsche, ¿no? Ah, sí. Ana Milés, ¿qué se llama? Bueno, y el CISO tiene una idea de los controles que tenemos, ¿sí? Entonces, este cliente sabe que tiene cámaras de seguridad que están enfocados en la parte exterior del edificio. Perfecto, entonces tienen los controles. El CISO asume que todo eso está funcionando, ¿sí? Porque está en óptimas condiciones, asume. Resulta que hay un accidente donde un carro viene, y eso es cuento de la vida real, el carro viene y ¡pop! Se choca contra el edificio y ahí está la foto del carro en medio de la ventana del edificio. Cuando van a revisar qué sucedió, porque cuando llegó la policía, esta persona que estaba manejando ya no estaba, eh, el carro estaba vacío y fueron a revisar las cámaras. No hay cámaras, o sea, las cámaras están ahí, pero no hay video, no hay grabaciones. Entonces, significa que nunca hicieron la auditoría, nunca se dieron cuenta exactamente del O si problema. sabían, lo utilizaron como disuasión, ¿no? Hay muchas compañías que hacen eso, ponerlo ahí para que disuada que hay algo monitoreando y controlando. Fue el famoso checkmark, ¿no? Estamos cumpliendo porque el requisito dice tiene que tener sistemas de vigilancia para el área física externa. Ahí tenemos las cámaras. Pero de nuevo, ahí donde viene el tema de del CISO y el conocimiento del CISO de sus controles, cómo están funcionando los controles, ¿correcto? Y el tema de los riesgos de financieros. ¿Qué tal si porque no había grabación, entonces el seguro dice, no le voy a cumplir, porque ustedes no cumplieron con los requisitos? Entonces es un impacto financiero. Ahí viene el tema de financiero de los controles, ¿no? Asociados con controles. Ese es un caso real. Nada que ver con ciberseguridad. Sí. Entonces, muy importante tener todo eso ahí. Vamos a ver al 6. Ahí viene el 6. Comunicar Comunicar el impacto. O sea, el tengo que saber impacto. cuánto vale y cómo lo comunico, ¿no? Y La clave es cómo lo comunico. Exacto. Esos son temas muy importantes. Lo estuvimos conversando en varios de esos programas con Andrés. El tema de de cómo le hacen seguimiento a las personas internas y el tema de nuevo de concientización y todo eso. El tema del administrador de Tesla, que le ofrecieron $1 millón para colocar un flash drive en un servidor de ellos y el tipo dijo no, y inclusive fue y lo reportó. Entonces nosotros decíamos, ese es un buen programa de concientización, porque si a mí me ofrecen $1 millón, yo lo voy a pensar bastante. No lo voy a hacer, pero lo voy a pensar bastante.
Pero de nuevo, esos son temas muy interesantes. ¿Dónde se invierte? ¿Cuánto se invierte y por qué la inversión? O sea, Correcto. pero mira que en muchos puntos habla de comunicar, ¿no? Ujú. Comunique cómo estoy, comunique. Entonces es una habilidad que hay que fortalecer para poder vender la función, ¿no? Y que esa función crezca y pueda ayudar a la organización a cumplir sus objetivos. Isaka, y te coloco ahí en el spotlight, pero Isaka ofrece algunas, digamos, talleres o algo así que ayuden con el tema de la comunicación. Hemos intentado porque que alguna vez con Andrés hicimos un taller muy bueno Ujú. y con esta persona generamos los espacios, pero no, o sea, es chistoso porque la gente le gusta lo técnico, no le gusta prepararse en esos temas. Entonces abrimos los espacios, generamos los cursos, programamos todo, pero se registraron 2 personas. Mm. Entonces no, porque sí consideramos que era oportuno lanzar iniciativas en este sentido para generar ese balance, ¿no? Entre lo técnico y las otras competencias que realmente necesitan los profesionales que Sí, están porque agremiados con ISAC. tú lo acabaste de decir ahora, Víctor, que estamos en el punto 6 y la mayoría de todo tiene que ver con el tema de comunicación. Comunicación siempre está ahí y el número 6 es comunicar. Entonces, y eso es un reporte desde ISACA. Me imagino que ISACA, la organización misma, se han dado cuenta que su reporte, mucho énfasis en comunicación. Entonces, por eso la pregunta, si No, ISACA mismo está en haciendo eso. varias de las certificaciones, ya que está haciendo el CIRRIS, el CISEME, Ujú. el punto en común es entienda la estrategia, comunique bien en los diferentes niveles, lo menciona, pero obviamente no hace énfasis en que hay que En cómo. fortalecer esa capacidad, Exacto, no es el exacto. cómo, hay que hacerlo, hay que comunicar y Es hay que como entender el negocio. es como el entrenador que le dice que está entrenando a Andrés a cómo hacer el salto para ir a Olimpiadas, ¿no? Cómo hacer el salto largo y lo está entrenando y Andrés salta largo y luego viene y el coach le dice, lo hiciste muy bien, ahora la próxima salta más largo. No, pues gracias, pero ¿cómo, cómo carajo lo hago? Y de nuevo, eso ya es asunto personal y profesional. Hoy leí, no hace mucho, leí un tweet que dice, una persona dice que él ha visto que muchos CISOs nuevos no tienen certificaciones técnicas o no son técnicos por defecto, como hace digamos, unos 5, 6 o 10 años atrás. Los CISOs nuevos ahora vienen de otras especialidades no técnicas, pero sí vienen con el tema de los conocimientos y de las comunicaciones blandas. Es muy Pues importante. mira, yo lo digo, por ejemplo, porque dicto clase en una facultad de administración, en una maestría de tecnología dentro de la facultad de administración, y los perfiles son administradores de empresas. Entonces yo les digo, ustedes están en el mejor de los mundos, porque ya saben conversar. Ahora lo que necesitan es entender un poco como el modelo de cómo funciona esto de la ciberseguridad, y están en el mejor de los mundos. Sí, están en el mejor de los mundos. Vamos al el número 7, interesante. Tenga un plan. Eso es muy interesante. Y les digo una cosa, ese tema de los planes del desarrollo del, ¿cómo se dice? Roadmap. En español se utiliza roadmap. ¿Cómo se dice Sí, sí, roadmap? roadmap, sí, Roadmap, el sí. camino, sí. El camino a seguir donde define, después de que haga el gap analysis, haga el estudio, el assessment, prioridades, los riesgos, prioridades, comienza a tener una lista de esas son las actividades que tenemos que hacer para fortalecer estas deficiencias que hemos identificado. Estas son las fechas que las debemos hacer, ta. ¿Cuántos de nosotros hacemos esos planes o como CISOs? Hacemos esos planes. Yo creo que es uno de los errores grandes, como las fallas, porque y no parten la torta, ¿no? Quieren poner la torta de una vez, comprar todo,
o implementar todo, o traer todo el equipo. No parten eso de forma que se vea digerible y que sea fácil de vender como por etapas, por Por fases, etapas. por impactos, en fin. Sí, porque personalmente, de nuevo, en un proyecto, la empresa el cliente trajo a un tercero, uno de los, un tercero, y hacer exactamente eso, a darles el famoso roadmap. Y les entregó un roadmap y lo estamos identificando. Y de nuevo, cuando lo hacen un tercero, la mayoría de las veces, y yo hablando de Deloitte, Víctor, de KPMG, nosotros sabemos que cuando hacemos un roadmap para clientes es usualmente generar proyectos para nosotros, ¿correcto? Si le podemos ayudar y donde nosotros podemos seguir y seguir, pues que nos den otro contrato, otro proyecto, porque para eso estamos nosotros. Pero de nuevo, la mayoría de las veces yo creo que es más importante para los CISOs mismos hacer ese trabajo de manera interna, identificar cuáles son las dependencias que están en común, ¿no? Entre los diferentes programas. Por ejemplo, si viene que un roadmap es tener una estrategia para ir a la nube, otro es que implementar un programa de riesgos de ciberseguridad, otro es, yo no sé, colocar un nuevo, yo no sé, cualquier otro, de IAM, de identidades, Yes. ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a ver esos tres proyectos, nos damos cuenta que la mayoría, uno de los puntos comunes es una, ¿cómo se dice? Una base de inventario, ¿no? Que es lo que venimos hablando siempre de los SIRS Top 20, ¿no? El hardware y el software. Y entonces nos damos cuenta que si comenzamos a meternos en un programa de riesgo, un programa de identidad, un programa de cloud, siempre vamos a estar dependiendo de un buen inventario, ambos de hardware y software. Entonces, ¿por qué? Sabiendo eso, sería mucho más fácil entonces comenzar a trabajar en ese común denominador y de ahí comenzar a hacer los otros proyectos. A eso me refiero, a hacer un roadmap que sea real para la empresa y que sea posible hacerlo en el tiempo que se ha acordado. Y puede ser que el tiempo sea 1 año o 2 años. No se puede hacer nada con esos tiempos, no se puede acelerar muchas veces, ¿correcto? Pero es muy importante tener un plan de ataque. Eso es básicamente lo que están diciendo, así que muchos no lo tenemos. No sé ustedes qué opinan. Yo creo que, digamos que una cosa reciente, porque debo confesar que lo aprendí recientemente, aprendí que planear no es lo mismo que planificación, ¿sí? Y entonces muchos ISOs planificamos, pero no planeamos, porque sí hay que planear el futuro de la ciberseguridad en las empresas, y eso no dista de todos los ejercicios que tenemos que tener dentro de las organizaciones. Entonces nos dedicamos a la planificación como esas actividades punto a punto, digamos que lo que aprendí en términos de administración, que esa planificación es unas actividades de punto a punto, como muy específicas, y por eso a veces suele que los planes no funcionan, lo que llamamos como el plan de seguridad no funciona, ¿sí? Ejemplos con el tema de riesgos, que no lo cumplimos en el tiempo, que no hacemos lo que tenemos que hacer con el tema de riesgos, lo mismo con cultura, lo mismo con controles, porque nos la pasamos es planificando y no planeando, que tiene que ver más con esas visiones de largo plazo y cuáles son esas acciones de largo, corto y mediano plazo. Uno está contenido dentro del otro, cosa que me pareció curioso, yo no lo sabía, por ejemplo. Pero entonces eso es interesante porque lo que dijo Víctor al principio de la conversación, que Víctor tomó el curso del PMP y me imagino que ese curso de PMP yo también lo he tomado hace muchos años atrás. Ayuda mucho, ¿no, Víctor? A ver en diferentes etapas lo que es un proyecto y poder diseñar un proyecto o un plan de trabajo correctamente. Sí, ayuda a complementar eso y a poder identificar y a partir las actividades, ¿no? Que es que a veces también, y por eso también las metodologías ágiles están abordando también ahora, ¿no? Porque es como partes son pedacitos para mostrar, y que es con lo que viene adelante, me parece, esas victorias tempranas, ¿no?
Porque me meto en proyectos muy grandes, con mucha inversión, o sea, tengo que buscar esos quick wins, o sea, rápidas, para poder mostrar que efectivamente lo que planeé es importante y está generando los retos que esperan. Y tiene que ser también para planear también con tiempos que sean tiempos correctos. O sea, yo no puedo decir que voy a implementar un programa de administración de identidades o gerencia de identidades Un mes. en 6 meses. Digo, imposible. O sea, un proyecto de esto, estamos hablando y Jorge Gallardo está aquí. La semana pasada tuvimos a una invitada especial que estuvimos de acuerdo que eso tiene una duración de 2 a 3 años. O sea, pero hay cositas que se pueden hacer. Como dice Víctor, se pueden hacer aquí. Mira, en 3 meses tenemos esto. En 6 meses tenemos esto. Y vamos poco a poco mostrando cómo vamos llegando al punto. Sí, ir armando rompecabezas, ¿no? Que a veces quieren tomar la foto y montarla ahí. El ejemplo está chévere, el rompecabezas. Voy montándole pedacitos para que vaya viendo, para que vamos viendo temas palpables. Ese me gustó. Eso me parece genial, claro. ¿Sí? Es un rompecabezas. Tú lo vas armando de a pedacitos, le vas poniendo las fichas. Pero de nuevo, tú tienes, nosotros como CISOs tenemos que tener ese don, esa capacidad de poder crear esa foto final y luego quebrarla en pedacitos que sean manejables y poder colocar bien el rompecabezas. Aquí dice Juana Celas, es muy importante trabajar con los recursos disponibles. Tenemos los elementos y las personas, pero a veces no lo tenemos documentado. El planeamiento y las pruebas necesarias son muy importantes. Sí. Y de nuevo, eso es parte del tema del PMP, de Project Management, ¿no? El número 8. Ahí viene lo que estás diciendo, Víctor, el tema de comenzar las victorias tempranas. O sea, tengo que mostrar que hay mejoramiento rápidamente, si no, porque pido plata, logré vender la idea, les vendí los resultados, me dieron la plata y no muestro resultados rápido, pierdo credibilidad. Mostrar resultados rápido. Entonces hay que buscar cuáles de esos temas me pueden generar esos resultados rápidos para poder seguir vendiendo, ¿no? Seguir vendiendo lo importante, lo que está cubriendo, lo que está mejorando. Y me gusta mucho la palabra que utilizaste, pierde credibilidad. Que es básicamente otra manera de decir que ya no van a tener confianza en tus habilidades. Y ahí donde hay el problemita de los CISOs con 1 o 2 años en un lugar y luego le toca ir a buscar otro. Pero mira que, por ejemplo, Víctor pone acá una frase que me llama mucho la atención, porque estos días escuché a un experto en agilidad que me dejó pensando mucho. Porque acabo de decir agilidad y acabo de decir rapidez, y este experto en agilidad llegó y dijo, muchas personas confunden agilidad con velocidad y eso no es lo mismo. Y ágil no significa que sea veloz. Y yo me quedé, pero ¿cómo así? Yo también tenía en la cabeza que ágil significaba, no, llegó y después dijo, Víctor lo puso ahí, ágil significa que usted haga esas victorias tempranas que sean las más prontas posibles, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser muy rápido, ¿sí? Porque puede pasar que no va a ser tan rápido. Por ejemplo, mira el proyecto de identidad, yo puedo en 3 meses tener de pronto el mapa de lo que la identidad es, pero la implementación se me va a demorar 1 año, ¿sí? La pregunta será, ¿eso es una victoria temprana? ¿Para quién? Exacto. Pues aquí dice... No, por eso también tiene que conocer su público, que es una victoria temprana para el exactamente, financiero, para el presidente, para la junta, ¿qué es lo que esperan ellos? Conocer las expectativas. Exacto. Es que ese era el punto en el que quería llevarlos, que la rapidez y la agilidad para todas las audiencias muy probablemente será diferente, y será ese el truco clave. Si yo sé qué es lo que le interesa, sé qué va a considerar como ágil y rápido, y ahí puedo entregar. Y ahí vendrán mis ciclos de agilidad mucho más eficientemente para poder entregar esa información o eso que están esperando todos. Y mire que es una tendencia global, o sea, ya el agilismo, que para auditoría ágil, en todo le meten el ágil, pero tiene su sentido.
Exacto, Tiene su exacto, sentido, exacto. y el que no esté certificado ágil tiene que certificarse ágilmente. En algún Es necesario. momento tendremos que certificarnos en algo ágil. Sí, Madre. sí, es cierto. Bueno, el punto nuevo, no sé cómo decirlo en español. No, Tenacidad. Sí, como, Al que dice, bueno, como ya es motivar que se siga con el que es, esfuerzo. Al final es eso. exacto. sí, O sea, Dice, no perder porque es que eso es de ciclo, ¿no? claro, claro. Entonces, y COI tiene un tema interesante en en marco de implementación, que aplicaría para cualquier tipo de implementación, que al final es, de la etapa final es, oiga, ¿cómo mantengo como el ritmo, el entusiasmo de seguir y que esto no se caiga? Exacto. Y ya, porque lo digo que queremos decir es, bueno, ya llegó Víctor, ya nos dijo que teníamos que instalar 100 firewalls y ya se instalaron las 100 firewalls. Entonces ya estamos Sí, seguros. no. Y uno dice, no, ahora comienza lo chévere. ahora es que lo que siempre decimos, ¿no? Que a mí me gusta, sobre todo en temas de implementación de 27.000, yo siempre le digo, es que su trabajo comienza el día que obtiene el certificado, no antes. O sea, lo duro, Sí, claro. Sí. mantenerlo y todo eso. Pues, si sacó el Eh, certificado y todo el mundo celebró, yo le dije, ¿qué celebran? No, Carlos, O sea, ¿qué celebras? No celebres exacto. no, nada hay que porque tú... mantener esa vaina. O cuando se Sí, certifican PCI, la se misma relajan historia, y pierden la exactamente, certificación. exactamente igual. Nosotros Eh, tenemos que hacer mucho esfuerzo para que haya un motivador, mantenimiento de toda esa, ser y en motivador. eso viene la motivación, la influencia, muchas audiencias para que O estén sea, ahí. otras habilidades blandas que tenemos que tener, no solamente la comunicación, pero también ser un motivador. Carlos Mauricio Blanco dice hay que mantener el impulso. Y sí, hay que mantenerlo, no descansar en los laureles. Y el último punto, mantenerse transparente y enfocado en el data, ¿no? En el data driven. Eh, aunque la verdad hiere, es muy importante que usted sea honesto o honesta con la junta directiva. Sí, Ellos, y a veces se tiene miedo, ¿no? Decir, no, es que mi nivel de... y también es que las juntas, porque he tenido varios casos donde las juntas directivas, explicarles los niveles de madurez, ellos piensan que uff, es como el colegio. Si no tengo el 5 estoy mal. jodido. Exactamente. Tú sabes, a un cliente que yo le hice un estudio del CSF, y ambos aprendimos al mismo tiempo, le dimos el reporte, ¿no? Y para ciertas cosas estaba a un nivel de 3 en adelante, para otras cosas estaba a un nivel mucho más abajo. Y entonces cuando nos sentamos con el cliente, ahí le dijimos, bueno, entonces, ¿qué tenemos que trabajar primero? Y nosotros esperando que el cliente dijera, pues las que están más abajo, porque no estamos seguros. Y el cliente nos sorprendió a todos y dijo, eh, eh, ese está abajo porque para mí la verdad no es importante, no nos afecta. Es un control que no tiene nada que ver con nosotros. Y entonces lo ignora. Entonces es muy importante eh, eh, Conocimiento de negocio. el conocimiento. Claro. Exacto. Porque a mí me pasó también con un presidente de la compañía donde les llevamos un reporte, ¿no? Pero también tenía la información, ¿no? No, Claro, esto no claro. es importante por X, Y, Z, ya viene un nuevo proyecto que va a cambiar esto y vamos a Uh-huh. hacer esto, entonces eso... ¿Para qué? Exacto. Pero entonces, de nuevo, es conocer todo eso y como dice ahí, mostrar la información que se ha colectado y ser muy honesto, no tratar de pintar. Ahí lo que digo yo es, se peinan para la foto, o hacen un retrato, no una Hombre, fotografía. pero mira, tienes que conocer a tu audiencia. Le estás diciendo a Andrés acerca de peinarse para la foto. Imagínate. Sí. Y ¿Más peinado para dónde? Andrés no aplica. No, Entonces ahí vamos, ahí vamos con el tema de conoce la audiencia de quién está conversando. claro, Se total. peinan o sea, se preparan para la auditoría, ¿no? Eso debe ser un trabajo constante. Ah, Es que ese es uno de los grandes desafíos. Yo creo que ahí hay un correctivo que sí tienen que aplicar muchos, y eso sí es no más preparación para la foto, sino que de verdad su trabajo tiene que ser fuera de la foto. O sea, yo creo que Víctor lo ha vivido una experiencia, y muchos seguro que nos están escuchando lo han vivido una experiencia, que certificación PCI o ISO 27000 una semana antes. ah, El CISO y su equipo no duerme. ¿Por qué? Porque está recogiendo y recabando toda la información para poderla presentar. Yo digo, eso es prepararse para la foto.
Eso es Es- prepararse es- para un nuevo. exacto. Entonces quiere decir que tu tiene que sistema no está cumplir, funcionando para nada. ¿Sí? los que tienen que cumplir con SOS. Entonces, viene La el misma auditor historia, y exactamente. a ver cómo Exactamente arman igual. Sí. el retrato. Interesante, el proyecto que yo estoy les conversaba que era ayudar a una nueva CISO que viene de auditoría, nada que ver con ciberseguridad, y la nueva CISO. Y algo que le estamos hablando es ese tema, tenemos un programa de riesgos. Yo revisé la documentación, la actualicé, se la entregué y le dije, aquí está su programa de riesgo, pero ojo, que lo tienen en papel, no están haciendo absolutamente nada. Ninguno de esos procesos están siendo utilizados aquí en el cliente. Mi sugerencia, y de nuevo, aquí es donde viene el tema de ser honesto, mi sugerencia es que usted le diga a la junta directiva, tenemos un programa, no lo estamos siguiendo, hay que implementar ese programa, hay que diseñarlo, implementarlo. Entonces debemos decir que no tenemos un programa para medir riesgos en la empresa. No lo tenemos. No, y sabe que también pasa que se llenan de matrices de riesgos. Entonces, por todas las áreas, en Excel, en diferentes herramientas, hay que buscar, no sé, automatizarlo. Yo en algunos clientes sí vi eso muy, que me sorprendió, ¿no? Pensábamos que íbamos a encontrar de todo y un cliente muy organizado tenía sus herramientas que generan las alertas, o sea, unas herramientas bien, bien interesantes para hacer esa administración y era como vivo, ¿no? Generar las alertas, le llegaba a la persona tenía que hacer su actividad para cerrar para la seguir, brecha, exacto. la hacía, la reportaba y eso se retroalimentaba. Muy Exacto. interesante, pero también es cultura, ¿no? Es cultura. Yo tenía un cliente que tenía el famoso dashboard para el tema de riesgos y lo tenía dividido por organización. Y decía los riesgos identificados, no cuáles, pero los números de riesgos identificados y el número de riesgos que han sido ya pues reducidos o mitigados por organización. Y básicamente era una cultura de competencia dentro de la organización porque nadie quería estar en ese dashboard en amarillo y todos querían estar en verde y todos querían estar bien arriba. Es una cultura, pero todo eso comenzó con la implementación del CISO, con este dashboard y comenzar esa clase de competencia saludable dentro de la organización. El tema de la comunicación, regresamos. El tema de la comunicación es muy importante y el tema de liderazgo. Caballeros, llegamos a otro final. Y se fue así de rápido. Sí, fue rapidísimo. Fue muy buena la Una muy buena conversación. conversación, sí. Víctor, últimas palabras. ¿Qué nos quieres invitar algo de Isaca en Bogotá? ¿Tiene algo planeado? No, invitarlos, o sea, a que revisen nuestra página y los cursos activos de las diferentes certificaciones. Ya vienen más certificaciones que está generando ISACA. Hay una referente a auditoría de ciberseguridad, que se lanzó el año pasado. Viene otra para hacer auditoría a temas de nube, que se hizo Sí, ya la vi, muy junto buena. con el CCA. Y hay otras, Isaca está trabajando en cómo ayudar a esos nuevos profesionales. Entonces está diseñando y ya lanzó 2 certificaciones para nuevos profesionales. Una de riesgos, que se habla de riesgos como para novatos, con un nivel diferente, y otra para meter a la gente nueva en tecnología, que tiene como 4 vértices relacionados con nuevas tecnologías. Blockchain, Internet de las Cosas y otros elementos ahí que son importantes para estos nuevos profesionales que necesitamos para empezar de alguna forma a cerrar esa brecha de conocimiento y profesionales en TI y en ciberseguridad. Excelente. No, está muy interesante. Voy a ver el tema de la auditoría de ciberseguridad, muy interesante es porque nos encontramos siempre haciendo eso y el tema de auditoría de la nube ahora es súper importante. Gracias a todas las invitaciones que nos acompañan el próximo miércoles. Tenemos un invitado especial. Vamos a hablar acerca de vCISOs, CISOs virtuales. Andrés, eso es
se queda como anillo al dedo ese tema. Parte del ejercicio, exacto, muy adecuado. Vamos a conocer una experiencia. Esta persona es el que es el dueño de una organización para VCs a nivel internacional. Entonces, va a ser una conversación muy interesante el próximo miércoles. Víctor, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Interesante tus aportes, y de verdad. Para todos, muchas gracias de nuevo. Gracias a y estamos en conversación la próxima semana. Bendiciones a todos. Cuídense todos con el COVID. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Chao. Pasen buen día.